Saludar a nuestro compañero Adolfo López. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar una semana más con nosotros en nuestra tertulia. Hoy estamos solos, nos han abandonado Paula y Marián, tenían cosas mejores que hacer que estar con nosotros, algo difícil. Sus obligaciones. Sus obligaciones, claro que sí, son dos personas muy ocupadas, que no decimos que tú no lo estés, pero bueno, pues te has guardado el ratito de la agenda para estar con nosotros. Y bueno, hablaba eso de los pequeños que tienen el lunes también de fiesta, y hablamos de educación porque aquí en Andalucía, y después de que haya aterrizado el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la Junta de Andalucía, ya lo dijeron en su día y lo han hecho realidad, lo están haciendo de hecho realidad, porque hasta hoy no hemos conocido cómo se estructura las zonas escolares de Córdoba a la hora de echar esa solicitud que los padres van a tener que hacer el próximo mes de marzo, a partir del martes que viene. Es decir, que seguimos hablando de educación y bueno, pues ha habido un cambio radical y muchos hablan de un beneficio a la concertada. Yo no sé tú cómo lo ves, si esto va a beneficiar o a perjudicar todo el embrollo que se lía por el mes de marzo todos los años con el tema de la escolarización. Lo que vaya a ocurrir con el nuevo sistema habrá que ir viéndolo y comprobándolo. Imagino que ellos habrán basado en sus estudios y en las demandas que hayan ido recogiendo de la propia ciudadanía y de las asociaciones y organizaciones que están dentro del ámbito educativo. Y lo único que no llego a entender es por qué esa batalla entre la escuela pública y la escuela concertada o la escuela privada, entre otras cosas porque partimos de la base de que la escuela pública no tiene capacidad ni recursos para atender a todos los alumnos que hay ubicados en la escuela concertada y en la escuela privada. Entonces, en vez de estar guerreando y peleando, desde mi punto de vista deberían de estar más ocupados en hacer de una escuela pública, pues que sea una escuela atractiva y atrayente para esos clientes que son los padres y que al fin y al cabo son los que tienen que decidir dónde quieren escolarizar a sus hijos. Aquí ha surgido por parte de los diferentes gobiernos anteriores una mala praxis educativa, y más que nada porque estaban buscando un beneficio político. Ya lo he comentado más de una vez aquí en esta tertulia, mientras menos se meta la política en la educación, mejor irá funcionando. Mientras más se meta la política y las personas que se dedican en política a querer manipular y manosear la educación, pues llegaremos a seguir teniendo los problemas que hoy en día ya existen. Sin embargo, ambas están íntimamente relacionadas. De hecho, la educación depende de la política, porque son las decisiones que se toman en el ámbito político las que repercuten directamente en este tema de la educación, y me temo que este debate entre pública y concertada, los privados quedan un poco aparte porque no están regidos por lo mismo, es decir, la Junta de Andalucía tiene poco que decir ahí, pero sí que ese debate existe y ahora está sacando de raíces bastantes cosas. Sí, pero los privados también se rigen por lo que marca la ley educativa. Bueno, tienen la ley de educación, lógicamente, pero bueno, no dependen directamente de la Junta de Andalucía. Para las validaciones. Bueno, no dependen directamente de recibir una ayuda o subvención. Exactamente. Pero por lo demás todo funciona exactamente igual. Yo pienso que la educación pública está dejando en ciertos ámbitos bastante que desear, porque todavía no se han dado cuenta de que la escuela pública no es un sitio de reivindicaciones sociales, es un sitio donde los niños van para recibir una serie de conocimientos y una serie de educación en valores. Y eso, en cierto modo, creo que, como tú bien has dicho al principio, la política está marcando los parámetros de la educación, pero está marcando los parámetros de la educación porque la sociedad
le ha permitido al ámbito político que se apropie de esa decisión. En aquellos países donde la educación o el sistema educativo tiene mejores resultados, y ya no hablo solamente de ratios ni de estadísticas, ¿no?, sino solamente lo que es el hecho del día a día y de la propia convivencia entre el ámbito educativo y el ámbito social, se manejan de manera autónoma a lo que es el propio ambiente político. Pero es que aquí en España, en los últimos 15 o 20 años, la política es que quiere estar manejándolo todo y decidiendo por todos. Y no, señores, ustedes entráis, y hablo ya dentro del ámbito político, entráis a gestionar una serie de recursos, no a decidir en cada momento cómo tiene que ser la política, cómo tiene que ser la justicia, cómo tiene que ser la sanidad y cómo tiene que ser la educación. Y estamos hablando de los pilares fundamentales de una sociedad. Y eso, y bueno, ahora cambiamos de tema, pero y eso se suma la descentralización encima de la educación, es decir, que tenemos gobierno central con un Ministerio de Educación, las comunidades autónomas con sus propias consejerías de educación, y luego en realidad los coles y demás están en localidades concretas y municipios. Eso hace que todo sea más complicado aún. Bueno, no es que es más complicado porque ellos han utilizado la educación como una moneda de cambio para otros intereses y otros beneficios particulares. Entonces, tenemos la educación que creo que este país, esta sociedad se merece. Es decir, cada día tenemos más una educación de mediocres y pensada para personas ignorantes. Y más que nada porque los mediocres y los ignorantes son fáciles de controlar y de manipular. Entonces no nos quejemos tanto, y en cierto modo, pues oye, yo animo a los centros públicos a hacer visible todo lo bueno que tienen. Conozco a muchos profesores que están dentro del ámbito público, que son muy buenos profesionales y también son muy buenas personas, y muchas veces se sienten cohibidos pues por los propios sindicatos o por las propias directrices que marcan desde los organismos públicos a la hora de desarrollar su trabajo, y es una pena. Y al final quien termina pagándolo son los niños. Los niños que, no nos olvidemos, van a ser los adultos del futuro. Bueno, Adolfo, tenemos más polémica en nuestra Córdoba, en este caso con las calles, esas calles que el anterior gobierno municipal, además a través de un órgano consultivo con la sociedad cordobesa, calles que se decidieron que cambiasen de nombre para cumplir con la ley de la memoria histórica. Y hay dos calles en concreto que ahora parece ser que van a volver a llamarse como se llamaba antes. Todos en casa sabrán que nos estamos refiriendo a la que están viendo en pantalla, Avenida Conde de Vallellano, ahora Avenida del Flamenco, y también la calle Cruz Conde, ahora Foro Romano. Esto se va a revertir y ha creado pues cierta polémica. De hecho, el domingo hubo una concentración en la calle Cruz Conde, actual Foro Romano, de unas 300 personas para decir que aquello no se tenía que cambiar. A ver, Adolfo, que alguien nos ilumine, ¿se tiene que cambiar? ¿No se tiene que cambiar? ¿Se puede o no se puede cambiar? Yo la pregunta que tú me realizas la haría desde otra perspectiva. ¿La Córdoba del siglo XXI necesita perder el tiempo en este tema, en este debate? Bueno, es algo que ya planteó el actual gobierno municipal y dijo que no se podía perder el tiempo, que no había debate ninguno y que ellos iban a revertir el nombre de las calles en cuanto llegasen al poder. Así ha ocurrido y así lo están haciendo. Es decir, no sabemos si, para no crear polémica, creo, más polémica todavía, es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Para mí fue una pérdida de tiempo el cambiarle el nombre a las calles, y para mí vuelve a ser una pérdida de tiempo el volver a plantearse el poner la calle, el nombre de la calle anterior. ¿Esto qué es? ¿A ver quién puede más? Bueno, esto es a ver quién es más egocéntrico en este momento. Pero si miras realmente cuál es la problemática, a mí, yo con todos los respetos, me da igual que esas 300 personas se manifiesten por un nombre de una calle. Lo que me gustaría es ver a 300.000 personas en Córdoba manifestarse porque baje el nivel de paro en esta ciudad. Entonces, imagino que estas 300 personas tendrán sus motivos, pero de mi punto de vista no es motivo suficiente
ni para generar esta polémica, ni por la anterior gobierno municipal, ni por el actual, ni por esas 300 personas, ni sintiéndolo mucho por las personas que pudieron morir en un bando o en otro durante la guerra civil. Es que a mí, en este acuerdo del siglo XXI, la guerra civil me resuena añeja. ¿Y por qué se saca siempre a relucir? Es verdad que es una época pasada que la gran mayoría de los que vivimos en la Córdoba de hoy, aquella época ni la vivimos. Es verdad que sí, que nuestros abuelos, en algunos casos los padres sí que la vivieron, y hay personas que están vivas todavía que pasaron por ahí. Pero ¿por qué se saca tanto a relucir, y no en Córdoba, en España en general, esa etapa? ¿Por qué hay tantas rencillas todavía ahí desde acumuladas? mi punto de vista, porque las personas no somos capaces de saber aprender y crecer y seguir mejorándonos, lo que es la propia sociedad, y entonces ante la dificultad de crear proyectos interesantes para este siglo XXI y ante la incapacidad por gran parte de los actuales dirigentes políticos de crear realidades en el siglo XXI, les resulta más sencillo y más barato irse a sacar temas como este. Yo sinceramente pensaba que el tema de la Guerra Civil Española era ya un mero recuerdo dentro de los libros de historia, y está visto que no, que dentro de esos cambios de monedas y cambios de intereses que han empezado a desarrollar dentro de la propia educación, pues uno de los temas que ha salido a relucir es querer reinventar la historia de este país. Yo pienso que en su momento y con la guerra civil este país todos perdieron con esa guerra civil. Sin duda, con una guerra todos pierden. Y bueno, hubo alguien que fue a lo mejor más listo, tuvo más recursos y fue el que se impuso en ese momento. Y de todos los que según otras vertientes ganaron o fueron vencedores, para lo bueno o para lo malo hemos llegado a la España actual. Aprendamos, pero aprendamos en presente y desarrollemos propuestas en presente. Y el pasado, bueno, el pasado está bien para los libros de historia, pero nadie va a recuperar los muertos, ni nadie los va a traer a la vida. Ojalá, para mí, y eso sí lo digo, y lo dije en su día en esta misma tertulia, ojalá la memoria histórica sirva pues para sacar de esas fosas comunes a las personas y poder entregárselas a su familia, pero más allá de eso, en este siglo XXI, para mí todo lo que sea pagar deuda de la guerra civil es una pérdida de tiempo. Pues me temo, Adolfo, que muy a tu pesar, también en el mío, se va a seguir hablando de los nombres de las calles y habrá más polémica, porque si se cambian, supongo que vendrán detrás quienes intentarán volverlos a cambiar, intentarán o conseguirán volverlo a cambiar. Es decir, bueno, que es algo que, pues nada, que tendremos que convivir con ello también como cordobeses. Sí, pero mientras se habla del nombre de las calles, se obvia hablar y plantear propuestas para mejorar el ámbito industrial, empresarial, rebajar los niveles de paro y ahora vamos a ver qué pasa con el turismo, con todo el tema del coronavirus que está danzando por el mundo, ¿no? Y que va a terminar llegando aquí a España, eso está clarísimo. Sí, pero que esta ciudad se mantiene ahora mismo del turismo principalmente y de la agricultura. Y si tenemos un problema en el campo y tenemos un problema en el turismo, ¿qué va a ser de esta ciudad? Pues también tendremos un problema en esta ciudad, está clarísimo, pero bueno, saldremos y seguramente lo haremos con solvencia y tendremos que reinventarnos continuamente para que así sea. Yo pienso que no vamos a salir tan fácilmente, porque tenemos, ahora mismo se está trabajando y se está haciendo mucho enfoque en el coronavirus sanitario, pero nadie está haciendo nada para plantear y parar el coronavirus político que tenemos. Tienes razón, y a colación de ello quería sacar el tema también en nuestra tertulia del presidente del INDECO y esos problemas que ha tenido con la gerente de este Instituto Municipal de Deportes, me refiero al concejal Torregimeno. Bueno, la oposición ha pedido su dimisión,
por ese email que envió a la ex, ahora gerente del INDECO, y que bueno, ella lo acusaba de intentar prevaricar. Ayer hubo una reunión con la oposición en la que este presidente, Torregimeno, se explicó. En fin, la oposición, al parecer, la reunión tuvo lugar en tonos cordiales, pero la oposición, al parecer, no quedó contenta con las explicaciones que Torregimeno dio. En fin, ¿debe dimitir? ¿No debe dimitir? Si debe dimitir o no, no es un tema en el cual yo tenga que dedicar parte de mi tiempo a pensar, porque no depende de mí la decisión. Sinceramente pienso que haya existido una falta primero de comunicación. Algo debe pasar entre ellos para que hayamos llegado a este punto. Debe haber habido un problema importante de comunicación. Ha tenido que haber, en algún momento dado, se ha roto esa comunicación y ese entendimiento y ese buscar un objetivo en común. Y yo entiendo que si el concejal de deportes poner la confianza en una gerente, y para él, desde su punto de vista, esa gerente ha perdido su confianza, por los motivos que sean, y que posiblemente nunca lleguemos a conocer, pues la gerente lo único que tiene que hacer es, como hizo con María Luisa, dimitir, presentar su dimisión y ya está, y no pasa nada. Aquí lo que pasa es que muchas veces pienso que tiene que ser muy goloso tener un puesto de representación importante, dado el trabajo que le cuesta dejarlo y volver cada cual a su profesión anterior. Vuelvo a lo mismo, aquí las personas que se dedican al ámbito político vienen a servir al ciudadano y vienen a realizar ese servicio durante X tiempo, y el tiempo que los ciudadanos decidan, y lo que tienen que hacer es poner lo mejor de sí y dar el 100%, que para eso son escogidos y para eso se presentan en estos casos, ¿no? No solamente se presentan, como a veces se oye, pues para mejorar su patrimonio o mejorar sus niveles de relaciones. No, mire usted está para ponerse al servicio de la sociedad en la que vive y que es la que le ha escogido. Pero volvemos a lo anteriormente dicho, los políticos piensan que, las personas que se dedican a la política hoy en día piensan que ellos llegan a ese niveles de poder y son los que hacen y deshacen y cortan y no cortan en función de lo que más les conviene. No, señores míos, siguen ustedes equivocados. Entonces, que este señor tenga que dimitir, yo considero que si está en ese puesto es porque las personas que lo eligieron habrán visto que tenían la formación y los recursos necesarios para desarrollar bien su trabajo, y que nadie es perfecto. Y que en un momento dado, pues a lo mejor no era el tipo de email más correcto para enviarlo. Pero también habría que ver en qué situación se encontraba ese hombre ese día, qué es lo que le había llevado a llegar hasta esa emoción para escribir ese email. Y lo que deberían de hacer es no ser más sangre entre dos compañeros, entre dos antiguos compañeros. Sí, pero ella sí ha dimitido. Es decir, que ella ha mostrado su disconformidad con el parecer de su jefe, entre comillas, y le ha costado a ella el puesto de trabajo. Bien, pero es que ese puesto es un puesto de confianza. Un puesto de confianza. Entonces, al ser un puesto de confianza no cabe otra. O sea, si ya no existen esos lazos de interrelación, y ambos, y esto es una cosa que yo puedo achacar a ambos, es no dejar su egocentrismo aparte y querer llegar a un entendimiento y una resolución, porque por ejemplo en mi caso, si yo soy el gerente del INDECO y a mí me manda este hombre el email que me manda, yo no lo hago público el email. Yo me voy al despacho del concejal y digo... ¿Podría ser que ella, y tal y como están las cosas en el ámbito político actual, que se saca de todos los cajones del mundo y además con años vista, ella haya tenido miedo ante, pues si ella ha visto que él a través de ese email se puede dar una situación de prevaricación, que ella haya tenido miedo de cara al futuro, que la puedan implicar a ella? Mira, yo pienso que o fue una emoción muy espontánea la que tuvo el concejal de deportes, o ambos han utilizado sus cartas
y sus asesores. Y ha salido perdiendo ella en este caso, ¿no? Y en este caso normalmente siempre se dice que sale perdiendo el más débil. Y ya no es por débil, ya es por el hecho de que es un puesto de confianza. Entonces la persona que te pone tiene, a menos que por motivos la cosa funcione perfectamente y haya una sincronización entre ambos, entre jefe y gerente, entre concejal y gerente, pues aquí esos lazos de diálogo y de comunicación se han roto y es lo que ha ocasionado esta disputa. Pero yo, por ejemplo, no veo bien que se haya hecho público ese email como para defender la postura de... No, o sea, bueno, ¿el email se ha hecho público o se ha hecho público el contenido? Se ha hecho público el contenido del email. No, vamos a ver. Y vuelvo a lo mismo, porque alguien del equipo dentro de la gerencia del INDECO ha querido justificar todo lo que luego a continuación ha venido. Si yo hubiera sido el gerente del INDECO, una de dos, o me voy y evidentemente dentro de los lazos de comunicación me voy y hablo con el concejal y le pregunto qué es lo que está pasando y cómo podemos ayudarnos mutuamente a llegar a los objetivos que el concejal tiene para ese campo. Y si el concejal no es capaz de ayudarme a poner en marcha eso que él mismo quiere y yo no me veo capacitado, no me veo con los recursos para hacerlo, pues yo presento mi dimisión y no pasa absolutamente nadie y nadie se entera, se tiene que enterar de eso que llaman mucho los trapos sucios. Pero es que es más fácil airear trapos sucios como excusa que realmente sentarte, dialogar y llegar a un entendimiento. Y muy rápido, golpe en la mesa del Partido Popular intentando solucionar el tema, poniendo un gerente afín a su partido en vez de respetar que esa concejalía pertenece a Ciudadanos, ¿o ha sido simplemente un apagar el fuego de la manera más rápida posible? Pues desde mi punto de vista pienso que el alcalde, el señor Bellido, en algún momento dado está ya un poco cansado de esa falta, entre comillas, de profesionalidad que están mostrando algunos consejeros de Ciudadanos. Entonces, bueno, es el alcalde y desconozco cuáles son los argumentos y todas las directrices que dentro del pacto que tiene con Ciudadanos, pero también en cierto modo si él no para este tema, al final la oposición va a buscar la debilidad del alcalde dentro de ese ámbito. Entonces imagino pues que habrá querido actuar como buen bombero y apagar la llama. Bueno, espero que el nuevo gerente de INDECO llegue a un consenso con el consejero y pueda desarrollar los proyectos que Córdoba necesita, porque al fin y al cabo volvemos a lo mismo. Aquí los que salimos perdiendo somos los ciudadanos y todo el ámbito deportivo de esta ciudad, y mira que hay cosas que mejorar. Asuntos que se quedan paralizados. Pues Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y haber hecho esta tertulia entrevista tan amena, que se ha pasado el tiempo. Ha sido un placer. Rapidísimo. Muchas gracias. Volvemos a vernos la semana que viene, y esperemos que con Paula y con Marián aquí con nosotros. Sí, para que también aporten sus puntos de vista y además puntos de vista del día a día bastante y con noticias bastante frescas, porque ellas lo viven desde dentro. Como yo les digo, lo viven en su mundo. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Adolfo, y nos vemos el martes que viene. Buena semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, nosotros nos vamos a...